Este video salió el 28 de enero del 2022. No sé si darle me gusta o algo, no sé. Pero bueno. Era 21 de febrero del 2021. Las redes sociales de Chespirito días antes prometían una gran sorpresa para los fans del Chavo del Ocho. Todo apuntaba a que una nueva versión de la caricatura estaba a poco tiempo de salir a la luz. En YouTube encontrábamos una cuenta regresiva que, una vez finalizada, nos mostraría la nueva producción del equipo de trabajadores de Chespirito. Pero nadie esperaba la tremenda decepción que estábamos por ver. Por eso en el video de hoy recordaremos la caricatura del Chavo que quieren que olvidemos, además de 5 puntos vitales para entender su fracaso. Ok. Spoiler, alerta de spoilers, todo. También vamos a dejar la intro. Historias del 8 llegó con lo que parecía ser un tráiler o un primer capítulo de lo que sería la nueva animación del Chavo del 8, pero con deficiencias que más adelante comentaré. Duraba un minuto y en ella podíamos ver al Chavo, Kiko y Don Ramón siendo golpeado por el Chavo como era de costumbre, pero solo un minuto fue suficiente para ganarse el rechazo de la mayoría de personas que presenciamos el estreno en YouTube. Si bien es cierto que programas exitosos suelen tener sus adaptaciones animadas, Pues sí. también es cierto que en muchos casos no suelen llegar a ser ni la mitad exitosas de lo que fue el material original. No. En el caso del Chavo del 8, en 2006 tuvimos su primera versión animada, titulado El Chavo Animado, donde las primeras temporadas tomaban como base principal los capítulos del programa original, pero con el paso del tiempo estas se fueron tornando más y más fantasiosas, llegando a tener episodios en donde los personajes llegaban a vivir al espacio, Pues sí. cosa que claramente estaba muy lejos de ser lo que alguna vez fue el Chavo del 8. En lo personal, a mí me gustaba mucho el Chavo Animado, hasta que estas situaciones fantasiosas cada vez se fueron presentando de manera más exagerada. Sí. Se entiende que es solo una caricatura y que tenían que aprovechar las libertades creativas que este género permitía, pero solo Pues sí. es mi opinión personal. Si tú tienes una opinión diferente, te invito a que la dejes en los comentarios. El Chavo Animado gozó de ser una de las caricaturas mexicanas con mayor índice de audiencia durante sus primeros años en la pantalla chica, pero como todo lo que sube tiene que bajar, un día el Chavo Animado mostró su último capítulo hasta la fecha de este video. Después del Chavo Animado se trajo a la pantalla chica la caricatura del Chapulín Colorado, teniendo menor audiencia y provocando que tuviera menos capítulos de lo que logró alguna vez el Chavo Animado. 2021 fue el año en que se presentó lo que sería la nueva caricatura que tomaría como base a los personajes de la vecindad del Chavo. Me refiero a Historias del 8, una animación que, lejos de ser algo atractivo, se tornó un producto que se ha intentado borrar de la memoria de los fans, durando solo unas cuantas horas en redes sociales y en la página principal del Chavo del 8. Pero ¿realmente era tan mala la animación como para merecer todo el rechazo del público? Estos son los 5 puntos que considero que llevaron a Historias del 8 al fracaso y rechazo de muchos fans del programa original. 1. Se anunció que una gran sorpresa llegaría el 21 de febrero de 2021. Este día hubiera sido el cumpleaños número 92 de Roberto Gómez Bolaños. El hecho de que este día se prometiera una sorpresa sin duda provocó que muchos tuviéramos expectativas muy altas de lo que se anunciaría. Sí. ¡Ay, qué bruto, focalicero! 2. El Chavo Animado contó con un estilo de animación suficientemente completo para darle vida a una nueva versión de la vecindad del Chavo. Los ambientes y personajes solían ser muy coloridos. Tal hecho no ocurre en el nuevo intento de animación, en donde encontramos que los fondos en donde se desarrolla la historia del primer y único capítulo que vio la luz son para nada detallados, y mucho menos coloridos, ya que parece que para ahorrarse tiempo se decidió ponerle todo el fondo de un solo color, que lejos de ser algo atractivo, se convierte en el visible ejemplo de que ¡Qué chafa! menor trabajo. 3. Esta nueva adaptación de la vecindad más conocida de México contaba con un estilo más apegado a un videojuego que a una caricatura. Hay algo que se me había escapado del video de Mario Kart sobre las aventuras del Chávez. Y pues en la caricatura del Chavo Animado había un capítulo donde ponían una referencia al juego de Super Mario Bros. Con los personajes del Chavo. Y había unos momentos bien cómicos y que también jugaban con la NES. Qué chido es esto. Por lo tanto, se cambiaron las frases características de los personajes por efectos de sonidos a las acciones que realizan estos. Claramente los sonidos que podemos escuchar son de los más genéricos que encontraríamos en un videojuego.
show animado contó con un llamativo diseño de personajes, en donde claramente se tomó como base a los actores del elenco original de la serie de los 70s. En Historias del 8 ocurre algo muy decepcionante, y es que se nota que por darle un sentido fresco a la serie, se diseñó a los personajes de manera simple y hasta en momentos con muecas exageradas. El diseño que tienen los personajes recuerda a los de la caricatura Gravity Falls. Sí, se parece mucho a los de Gravity 5. Falls. Uno de los puntos que más considero que molestó a muchos fans de la serie original fue el hecho de que se intentó vender esta nueva versión del Chavo del 8 como la carta de presentación del Chavo, ya que en las redes sociales del Chavo del 8 se cambió todo lo relacionado al programa original por nuevas fotos de la caricatura. Sin duda este fue un proyecto que no fue ejecutado de la forma más adecuada, y no por nada los constantes comentarios negativos en redes sociales. Se optó por mejorar a desaparecer todo el contenido relacionado a esta animación. Esta fue solo mi opinión. Si tú tienes más puntos sobre el por qué falló o crees que fue buena idea, te invito a que comentes. Si te interesa seguir descifrando todos los misterios, curiosidades y coleccionables de Chespirito, te invito a que des like y te suscribas para no perderte nada. Yo opino lo mismo. Nadie ve nada, ¿ok? Ok, nadie ve nada. Vamos a ver este. Este video salió el 13 de febrero del 2022. Esta es la tercera parte de la lista de videos en donde hablamos sobre el mejor coleccionable de Chespirito. Si no has visto las dos partes anteriores, te invito a que vayas a verlas primero y luego regreses, ya que analizamos y recordamos el vinilo Romay del Chavo del 8 y de Don Ramón. Así que sin más que decir, hablaremos del vinilo Romay de la niña favorita de la vecindad, la Chilindrina. Actriz de doblaje. Pero, ¿qué pasó? María Antonieta de las Nieves, además de ser comediante, actriz de doblaje, cantante, empresaria y entre muchas otras cosas más, siempre la recordaremos como la niña traviesa de la vecindad más querida de todo México, quien nos regaló momentos inolvidables en donde reímos y en ocasiones lloramos. Por eso es que esta figura es una de mis favoritas de la colección. ¿Santa Claus es casado? Sí, Santa Claus está casado con Mary. ¿Con May? Merry Christmas. La Chilindrina posiblemente fue el personaje femenino más querido de la vecindad del Chavo del 8, y estaba claro que no podía faltar que tuviera su propia figura. Como lo he dicho a lo largo de estos videos, estas figuras salieron a lo largo de los programas de Chespirito, siendo esta de la Chilindrina la que llegó a salir en capítulos del Chapulín Colorado y del Chavo del 8. Pues sí. La Chilindrina siempre se caracterizó por ser uno de los personajes que más aprovechaba las situaciones para poner las cosas a su conveniencia. Pero a pesar de todo esto, no podemos negar que fue uno de los personajes que más quedó en nuestra memoria, junto con su característico llanto que escuchamos a lo largo de los capítulos. ¡Bú! Oye, ¿cuándo a decir eso y te la rajo? Y te están diciendo algo muy bonito. Ay, sí, tú, nada más falta que me digan que soy novio de la bruja del 71. You know. No, porque Pa 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 pam pa pa pam pa pa pam pam pa pam pam. Su figura es una de las que yo considero que realmente se hizo un excelente trabajo, ya que vemos que el detalle que tiene para ser una figura de hace tantos años es de resaltar. El molde que se utilizó estuvo muy bien hecho, ya que tiene detalles como el del diente faltante o el que traiga el suéter todo mal puesto como este personaje lo llevó en la mayoría de capítulos. En el pintado de esta figura encontramos algo muy interesante, y es que los detalles de pintura en la cara, como lo son las pecas y lentes, fueron puestos con mucho cuidado, logrando un gran parecido con María Antonieta de las Nieves. La Chilindrina en los primeros años del Chavo del 8 cambió su ropa en diversas ocasiones. Ojo, vamos a ver. Esto desde los primeros sketches, desde su cambio con una cosita en el cabello un poquito más cerquita, casi en el ojo, del 73, ya se cortó las partes del cabello. Esta parte del 75 también cambió la ropita de color rojo a la que ya conocemos hoy en día. Por lo que pudimos entender que en esta ocasión el color que se le puso a la figura
fue el de un vestido rosa con el suéter en color verde. Algo curioso que hay que mencionar es que las versiones pirata de esta figura en su mayoría tienen los colores originales que usó la Chilindrina, que fue un suéter rojo con un vestido verde, aunque hay que mencionar que estas versiones no tienen para nada un buen pintado en la cara. Y sin dejar caer una sola gota de pintura. ¡Ay, qué es eso! Esa cosita. ¡Ah! ¿Qué es eso? Esa frase. ¡Ay, qué miedo! ¡Borren eso! Al igual que el No, vinilo eso romano fue de muy Tutankamón, perturbador. La Chilindrina viene recargada como en pasto. Esto claramente para que la figura se pueda sostener. Y tal como es costumbre en todas estas figuras, viene escrito derecho reservado Roberto Gómez Bolaños. En el caso de esta pieza lo encontramos en la parte trasera inferior, justo en la parte del pasto. Además, si queremos comprobar que nuestra pieza es original, aparte de verse con los colores y detalles ya mencionados, podemos buscar en la base que diga vinilo Romay, ya que en la mayoría de las figuras piratas el molde no alcanza a copiar esto. Encontrar esta figura en buen estado es algo complicado, ya que es de las más buscadas de esta colección, debido a que solo podemos encontrar mercancía de la Chilindrina de antes que existiera el problema legal con Chespirito, y claramente esta mercancía es de hace mucho tiempo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y estar atento al canal, en donde recordaremos y volveremos a disfrutar del legado de Chespirito y sus personajes. Además, no te pierdas el próximo capítulo de esta serie, donde hablaremos de la figura más controversial de esta colección. Estamos hablando del coleccionable que afectó la amistad de Chespirito con Carlos Villagrán. Sí. Les voy a leer una cartita. Querido Chespirito, todos los niños del mundo y yo queremos agradecerte que hayas inventado esos maravillosos personajes de la vecindad. Yo apenas tengo 8 años, pero te prometo que cuando esté viejita y tenga nietos, les voy a contar que los momentos más felices de mi infancia los pasé contigo. Gracias, Chespirito. Firma La Chilindrina. Qué final tan emotivo. Ok. Vamos a ver esto de aquí.